Gracias, Presidenta. Nosotros como bancada del Frente Amplio vamos a presentar y presentamos al cuerpo una moción porque sin duda tenemos una importante preocupación por lo que sucede en Venezuela. Creo que eso no debe ser bandera de ningún partido político acá en Uruguay, porque todos quienes integramos el sistema político uruguayo respaldamos las instituciones, defendemos la democracia y sobre todo velamos para que las diferencias políticas que puedan existir entre los diferentes hermanos latinoamericanos se resuelvan en ese sentido de manera democrática y por vía de elecciones libres, que sean sin duda lo más transparente posible y que puedan desarrollarse en un marco político de lo más sincero y posible para que se puedan debatir estos temas. Lamentablemente, esta situación que está viviendo Venezuela es una situación que sin duda atraviesa por varios factores, el político, el económico, la injerencia externa, y sin duda se centra una de las principales problemáticas que tiene Venezuela, es que Venezuela es un importante país del continente latinoamericano, que entre otras cosas tiene una de las principales mayores reservas de hidrocarburos del mundo, además de oro, metales preciosos y un conjunto importante de recursos naturales que son escasos para algunos y muy importantes para otros. Y por tanto la democracia de Venezuela se ve agredida, entre otras cosas, por los intereses que existen internamente y externamente para que eso se distribuya un poco mejor o se desarrolle un proceso un poco más autónomo. Y sin duda eso es motivo de preocupación por parte del Frente Amplio. Nosotros hemos presentado una moción de 6 puntos, que después la voy a leer, que lamentablemente tampoco es acompañada por los demás partidos de esta Cámara. Nosotros nos hubiera gustado tener un mensaje país sobre este tema, pero lamentablemente también en estos temas muchas veces termina primando no la política con mayúscula, sino la política con minúscula. Y creo que eso es lamentablemente lo que estamos terminando de discutir hoy. Yo noto que cada vez que nosotros tenemos y nos acercamos a un proceso electoral en Uruguay, a veces en Venezuela, pero sobre todo en Uruguay, los temas que hacen a la democracia en Venezuela toman vigor y sin duda se empiezan a discutir políticamente en estos ámbitos y en otros ámbitos. Y mientras tanto, luego, pasan los años y estos temas no se discuten. Y creo que además acá, en todo caso, si a nosotros nos interesa realmente este tema, deberíamos hacer un mea culpa como país. Porque el Uruguay, entre otras cosas, hizo un esfuerzo muy importante para que pueda existir un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición durante muchos años. De hecho, formamos, junto con la Unión Europea, junto con Noruega, junto con importantes países de América Latina que tenían diferentes signos políticos, un proceso de diálogo político que se llamaba, entre otras cosas, el Mecanismo de Montevideo I con México y un grupo coordinador, que entre otras cosas el gobierno de Uruguay y el Uruguay en general había designado para coordinar ese grupo de todo ese conjunto de países, a nada más ni nada menos que al ex canciller Enrique Iglesias. Y eso lamentablemente, cuando existió el cambio de gobierno en Uruguay y existió el cambio de canciller en Uruguay, cuando Talvi dejó de ser canciller, ese fenómeno y ese mecanismo el Uruguay lo abandonó. Por suerte, otros países, como el caso de México y Noruega, prestaron sus condiciones de garantes del proceso de diálogo y lograron, entre otras cosas, que se pueda desarrollar y se pueda firmar eso que hoy se pone arriba de la mesa como parte del incumplimiento, que es el Acuerdo de Barbados, que es un acuerdo muy trabajoso que consta, entre otras cosas, de 2 ejes muy importantes, que uno es las garantías electorales y derechos políticos y otro es la protección de los intereses vitales de la nación. Y ahí se juntó o se logró congregar a todos los partidos de la oposición de Venezuela, al gobierno de Venezuela
a los países que fueron garantes y, entre otras cosas, permitieron un conjunto de puntos que hoy son los que permiten que el 28 de julio pueda haber elecciones en Venezuela para nada más ni nada menos elegir su próximo presidente. Y creo que eso es parte de lo que nosotros no estamos debatiendo, porque es verdad, ahora hay una inflación de declaraciones en función de esta nueva realidad, que sin duda nos preocupa, pero que nada tienen que ver con realmente la preocupación valedera de que en realidad en Venezuela pueden existir los mejores mecanismos para que pueda participar tanto el oficialismo como la oposición en las decisiones de su país. Y lamentablemente ahora nos encontramos con una declaración firmada por muchos integrantes de esta casa, que entre otras cosas a mí me llama mucho la atención, porque uno a veces no tiene idea de la noción de lo que significa una declaración del Senado de la República del Uruguay, pero además del Senado de la República cuando uno es gobierno. Porque la declaración que presentan algunos senadores del oficialismo se contradice, o por lo menos sube, escala, para llamarlo de alguna manera en términos discursivos, algunos términos que el propio gobierno de Uruguay, el presidente de la República llamando a presidentes de otros países, firmó una declaración conjunta. En la declaración conjunta que hizo la Cancillería de nuestro país, que nos representa a todos, entre otras cosas, la palabra dictadura no se menciona, ¿verdad? Y se dice, expresa su grave preocupación, no condena, ¿no? Dice, expresa su grave preocupación ante la información vinculada a persistentes impedimentos a la inscripción de la República Bolivariana de Venezuela, aspirantes a la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Y después hace o sea, ponen un condicional que si uno lee la declaración de los que hoy la mayoría de esta Cámara, a partir de los senadores que integran la coalición de gobierno, deberían por lo menos decirle al canciller de la República que no representa a esta Cámara y que además no representa la voluntad política de la propia coalición de gobierno. Es decir, yo si fuera Heber, senador Heber, debería el otro día de votar esta declaración pedirle por lo menos una interpelación al ministro, pedir explicaciones de por qué ante esta situación el gobierno del Uruguay saca una declaración con una distancia tan sideral con las propias, salvo que esto sea una declaración más. Yo parto de la base que no, que quienes lo firman lo hacen con el real saber entender y que además están muy preocupados por este tema. Pero además, creo que si parte de las afirmaciones que hizo hoy el senador Heber acerca de caracterizaciones al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, con quienes tenemos relaciones diplomáticas, yo, siendo senador del oficialismo, en caso de que estuviera en la misma posición que Heber, por lo menos cuestionaría la posibilidad de que el gobierno haya mandado una venia de un nuevo embajador para representar al Estado uruguayo y al gobierno del Uruguay en la hermana República de Venezuela. Pero además, si creyera realmente las gravedades de las acusaciones que se está diciendo por parte de toda la coalición, lo que tendrían que hacer, además, después de pedir la interpelación al canciller, es pedirle que rompamos relaciones con Venezuela. Porque ¿cómo vas a tener relaciones con un país que tiene un gobierno que no cumple con absolutamente los estándares democráticos? Además, según la palabra del senador, ¿no? No estoy diciendo, afirmando eso, sino que además pertenece a una asociación para delinquir y además realiza todo este tipo de... Me parece que es poco serio si esto queda en una simple declaración que se va a distribuir en el repartido que nos darán luego de culminado estas sesiones y nada más. Y nada más. Por tanto, yo como creo que esto es un tema realmente muy serio, que realmente nos preocupa, y creo que sin duda todos tenemos un trabajo en ese sentido con integrantes de la oposición,
de Venezuela, con quienes tenemos muchísimos vínculos y también con parlamentarios que en algún momento fueron parlamentarios del Parlamento del Mercosur, creo que sin duda esto no es un tema complejo. Yo, sobre la situación de imposibilidad de participación de una de las candidatas a presidente de la República, yo lo que le puedo decir es que a mí también me preocupa que no pueda participar. Porque los uruguayos lo que hemos aprendido es que las diferencias políticas siempre es mejor resolverlas de manera democrática y que sea la ciudadanía la que resuelva si tenemos legitimidad en los planteos que hacemos, y vaya si ha sucedido en la historia del Uruguay experiencias en ese sentido. Pero entiendo que esa es la realidad del Uruguay. Ojalá todos los países tuvieran la racionalidad, la posibilidad de desarrollo democrático que nosotros tenemos, pero eso hoy lamentablemente es poco común en nuestro continente y en otros países. De hecho, algunos rankings internacionales lo que dicen que en realidad la democracia no está de moda, lo que está de moda es la autocracia, lamentablemente. Entonces creo que sin duda deberíamos poner el foco donde podemos poner el foco para ayudar, para lograr que haya una mejora sustancial, no para hacer grandes discursos que después terminan en nada, sino realmente para poder justamente lograr que Venezuela avance, lograr que Venezuela tenga una democracia de calidad, lograr que la oposición y el oficialismo puedan sentarse y debatir y resolver democráticamente sus intereses, y sobre todo que los venezolanos y venezolanas puedan vivir dignamente, que creo que eso es la preocupación que tenemos todos. Ahora, sobre la inhabilitación de María Corina Machado, hay ríos de tinta sobre eso, ¿no? Hay ríos de tinta. Yo no soy jurista, y menos voy a hacer una apreciación desde el punto de vista jurídico para decir si está o no bien habilitada, si participé en una comisión de una reunión internacional. Me parece que es hay que darle un poco más de contexto. Lo que sí puedo decir es que en realidad hay un conjunto de integrantes de la oposición que van a participar en el proceso electoral. A mí me hubiera gustado que participaran todos. Personalmente lo digo, me hubiera gustado que participaran todos. Pero lo que es verdad es que existe, además de la Constitución en Venezuela, existen las leyes y existe un conjunto de organismos. Y algunos cumplieron lo que se estableció en los acuerdos de Barbados y lo que estableció el propio Consejo Nacional Electoral, y otros no. Yo, que sigo los temas internacionales porque además me gustan, no vi grandes declaraciones de dirigentes importantes de la oposición de Venezuela sobre la imposibilidad de participación de María Corina Machado y sobre la imposibilidad de participación de la designada a dedo por María Corina Machado. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ahí hubo un gran, por lo que dicen también, un gran lío de la oposición, que no le prestó uno de los partidos que están habilitados, que tienen tarjeta, como le dicen ellos, para poder presentarse. Y presentaron a otros. Entonces, yo de ese tema me considero que se me escapa el conocimiento. Lo que sí es verdad que existe, por lo menos, un conjunto de partidos que van a participar. Algunos hablan de 37 organizaciones políticas, algunos hablan hasta de 13 candidatos que pueden participar. Ojalá pudieran participar todos. Lo que sí yo creo es que nosotros no podemos gritar en la comisaría o gritar en la pulpería y callar en la comisaría, como dice el dicho. Porque si nosotros votamos esta declaración y mañana no pasa nada, lo único que aprobamos es declaracionitis. Está bien, cada uno hace la política que puede o que quiere. Yo personalmente no considero que sea lo mejor, no para mi fuerza política, sino para el Uruguay, que creo que somos un país que, entre otras cosas, además de exportar commodities con una calidad muy importante, exportamos otra cosa que es lo más importante que exportamos, que es seriedad, respeto, trabajo y sobre todo reconocimiento internacional. Nosotros presentamos una moción que tiene seis puntos. El senador Heber
nombró 5. Y se olvidó de uno, capaz que el más importante. Pero el primero decía su rechazo a toda acción que suponga la represión de los partidos políticos de la oposición. Supongo que esto de acuerdo, estamos todos de acuerdo. Supongo que también se podría votar. Su exhorto al gobierno y a las autoridades electorales de ese país que garanticen la libertad de expresión, el desarrollo de la campaña electoral de todas las formaciones políticas en el marco de lo establecido en las leyes y en la Constitución de la República y su cumplimiento pleno de los acuerdos de Barbados. Supongo eso que todos estamos de acuerdo. Su compromiso en la defensa de los valores democráticos, tal como lo establece el Protocolo de Ushuaia del año 1998. Supongo que todos estamos de acuerdo. Su solidaridad con el pueblo venezolano frente a la vulneración de derechos humanos y políticos. Supongo que todos estamos de acuerdo. Promover, pusimos, el punto 6, el acompañamiento y la observación de organismos internacionales que contribuyan a generar acuerdos necesarios en los venezolanos, porque son los que están planteando los mismos venezolanos, gobierno y oposición, que participen observadores internacionales en todo el proceso. Entonces, si nos interesa la democracia en Venezuela y las elecciones, también pongamos un esfuerzo en eso. La declaración del Partido Nacional o del senador Heber no dice eso. Pero la quinta dice una cosa que para nosotros es muy importante. Y Heber no lo leyó. Capaz que fue el apuro. Dice, reafirma el principio de autodeterminación y no injerencia en los asuntos internos de la República de Venezuela. Y para nosotros este es un principio que vale. Vale mucho. Es un principio que, entre otras cosas, alguien que cumplió hace muy pocos años, el doctor Herrera, valoraba mucho. Y yo me hubiera gustado que ese punto estuviera en la declaración de la hoy coalición de gobierno. Pero no está. No está. Y es un punto muy importante para el Uruguay, porque hace a la tradición de la política exterior, pero también hace a un principio que nosotros entendemos muy importante, que es la situación de cada uno de los países la arreglan sus países, siempre y cuando se respeten los derechos humanos y toda esa serie de principios que nosotros entendemos impertinentes. Pero sin duda, los problemas de cada uno de los países lo tienen que resolver los integrantes de los países. Y en todo caso, la comunidad internacional lo que debe tratar de velar es porque se contribuya a que exista un clima para poder desarrollar adecuadamente esas negociaciones, esos procesos electorales y esos procesos democráticos. Lo demás es gritar en la pulpería y callar en la comisaría.